medio. O sea, que está situado en medio de quién? En medio del... Entonces ponen para acá, yo acá hablo. Para acá. ¿Ya? Entonces, el mediastino es la parte del tórax que está ubicada o situada entre los pulmones. ¿Sí? Y tiene como límites, como límite anterior, ese mediastino tiene ¿a quién? Al esternón y los cartílagos costales. ¿Sí? El mediastino es lo que está entre los dos pulmones. El límite anterior, aquí lo tenemos acá adelante, al esternón y los cartílagos costales. En la parte posterior de ese mediastino, ¿a quién tenemos? A las vértebras y a las costillas, parte de las costillas, ¿verdad? Como límite posterior de ese mediastino, de esa estructura central que ocupa la parte media del tórax. ¿Sí? Límite superior del mediastino, el límite superior es el orificio torácico superior. Y límite inferior, ¿quién va a ser? ¿Cuál va a ser el límite inferior del mediastino? Vendría a ser el músculo diafragma. ¿Sí? Ahora, el mediastino se divide en tiene dos divisiones, y cuyo punto de referencia de estas divisiones es el último cartílago traqueal, llamado ¿cómo se llama el último cartílago traqueal? González. Zapata. ¿Cómo se llama el último cartílago traqueal? Incio. El último cartílago traqueal llamado carina. ¿Sí? Ya, bueno. Tanto bien la administración. Seguimos. Entonces, ¿a qué nivel vertebral se encuentra la carina? A nivel de la cuarta vértebra torácica, de T4. A este nivel de T4 trazan un plano imaginario y podemos decir que en ese plano hacia arriba se llamará mediastino superior y de ese plano hacia abajo se llamará mediastino inferior. ¿Sí? Entonces, punto de referencia T4 a nivel de la carina. Ese es el punto de referencia de división entre el mediastino superior y el mediastino inferior. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? El mediastino inferior, a su vez, se divide en tres partes. En un mediastino anterior, que está por delante del corazón, mediastino anterior, entre el pericardio y el esternón, mediastino anterior. Mediastino medio, que comprende toda la bolsa pericárdica y su contenido, que es el corazón, mediastino medio. Y lo que encontramos detrás es mediastino posterior. Entonces, mediastino anterior, medio y posterior son parte del mediastino inferior. ¿Sí? Fijen bien eso. ¿Sí? Mediastino superior, uno solo. Mediastino inferior, tres porciones. Mediastino anterior, medio y posterior. Y el punto de referencia es que el medio es el saco pericárdico con todo su contenido, o sea, el corazón. El medio, lo que está por delante, mediastino anterior, y lo que está por detrás, mediastino posterior. ¿Qué estructuras encontramos en el mediastino superior? Arriba encontramos la tráquea, esófago, aorta ascendente, callado aórtico, vena cava superior, venas brachiocefálicas izquierda y derecha, ¿verdad? ¿Sí? Vena brachiocefálica izquierda, vena brachiocefálica derecha, que se unen y forman la vena cava superior. ¿Cómo se forman las venas brachiocefálicas? ¿De la unión de quién? De la vena yugular interna con la subclavia interna. Del lado izquierdo, la brachiocefálica izquierda, y del lado derecho, la brachiocefálica derecha. ¿Sí? Muy bien. La arteria, el callado aórtico que da a su rama, la carótida
interna izquierda, subclavia izquierda, y acá está el tronco brachiocefálico en la derecha. El tronco brachiocefálico es un tronco que da origen a la arteria carótida derecha, carótida común o carótida primitiva derecha, y subclavia derecha, tronco brachiocefálico. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos la tráquea, el callado aórtico, el esófago. ¿Qué más tenemos en el mediastino superior? Los nervios que van bajando, los nervios frénicos, el nervio vago, hacia atrás. Si sacáramos esto, podríamos ver pegado a las vértebras. Vamos a ver, veríamos pegado a las vértebras hacia los costados, desciende una cadena ganglionar simpática. ¿Qué más vamos a encontrar? El conducto torácico. El conducto torácico que va por la parte posterior y que va a desembocar acá en el ángulo de Pirogov. ¿Han escuchado el ángulo de Pirogov? Lugar donde desemboca el conducto torácico. ¿Formado por quién el ángulo de Pirogov? Formado por la vena yugular interna izquierda y la vena subclavia izquierda. Acá va a desembocar el conducto torácico, que se forma desde el nivel lumbar, la cisterna del kilo, y lleva toda la linfa que, bueno, lleva linfa. ¿Ya? Muy bien, eso es en cuanto a mediastino superior. Mediastino inferior con sus tres porciones. También encontramos, antes de que me pase, en el mediastino superior, un órgano que está presente en los niños y que se extiende desde el mediastino superior hasta el mediastino anterior. ¿Sí? Que es el timo. El timo va por acá, retroesternal, se extiende y en los niños llega hasta más o menos parte media del esternón. Entonces comprende también parte del mediastino anterior. Si yo hablo del mediastino anterior, estoy hablando en el mediastino inferior, ¿verdad? ¿Sí? Mediastino anterior. ¿Qué elementos encontramos en el mediastino anterior? Vamos a encontrar el timo en los niños. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, en el adulto prácticamente nada, salvo que podamos decir, quizá considerar las arterias mamar internas, podríamos considerar quizá algunos músculos de la parte posterior de la caja torácica o de los tres tornales, podría ser. Sí, pero ya en el adulto no hay prácticamente nada, en ese espacio está, ya no existe prácticamente ese espacio en el adulto. Mediastino medio, ¿quién encontramos en el mediastino medio? Al corazón. ¿Sí? ¿A quién más? A dos nervios que pasan por sus márgenes. Los nervios frénicos. Los nervios frénicos pasan por el margen del corazón, ¿sí? Por el saco pericárdico que lo envuelve. Los dos nervios frénicos, el frénico izquierdo y el frénico derecho. Mediastino posterior. ¿A quién vamos a encontrar en el mediastino posterior? Al esófago, que lleva los dos nervios vagos pegados a él. ¿Sí? El vago izquierdo adelante y el vago derecho atrás del esófago. ¿Sí? Esófago. ¿Qué más? Mediastino posterior, nervios vagos. ¿Qué más? Aorta descendente. ¿Qué más vamos a encontrar? Hacia atrás, el conducto torácico. ¿Sí? Que también lo encontrábamos arriba, ¿verdad? Ascendiendo. ¿Qué más vamos a encontrar? La cadena ganglionar simpática, que sigue bajando desde el mediastino superior, todo sigue bajando la cadena ganglionar simpática. ¿Sí? Por esta zona. ¿Qué más? Cadena ganglionar simpática. La vena ácidos, hemiácidos y ácidos accesoria. Todas esas venas también las encontramos en el mediastino posterior. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Ahora pasamos a ver el corazón. El corazón es un órgano de forma cónica, ¿sí? Como un cono, cuya función es bombear la sangre. O sea, recibe e impulsa la sangre. Disculpa, ¿hasta qué hora tenemos clase? 10:50. ¿Qué hora es? 10:35. Miren, ¿sí? Entonces, cuya función es recibir e impulsar la sangre, o mejor dicho, bombear la sangre. Por eso dicen que el corazón tiene la función de bomba. ¿Sí? Bombea la sangre, la impulsa. Entonces, este corazón tiene una forma cónica, tiene una base y tiene una punta. ¿Sí?
La base es de orientación postero-superior. La punta, vértice o apex es de orientación antero-inferior. Está orientada, dice en el apex, hacia abajo, a la izquierda y hacia adelante. Esa es la posición del eje del corazón. Hacia abajo, a la izquierda y hacia adelante. ¿Verdad? En el cuerpo, abajo, izquierda, adelante. En este eje se encuentra el corazón. Sí, pues en este eje está el corazón. ¿Sí? Cuya punta o vértice llamado apex forma parte del ventrículo izquierdo. Entonces, en el corazón distinguimos las siguientes estructuras. Distinguimos los ventrículos, distinguimos las aurículas y distinguimos el nacimiento y llegada de los grandes vasos. ¿Sí? A ver, repito. Distinguimos ventrículos, aurículas y la salida y llegada de grandes vasos. Muy bien. Entonces, los ventrículos tienen una orientación antero-inferior, o sea, están hacia adelante y abajo, los ventrículos. Y las aurículas se encuentran hacia atrás y arriba. ¿Sí? Entonces, de tal modo que se puede distinguir claramente en el corazón estas dos porciones. Y están separadas mediante un surco. ¿Cómo se llama ese surco que separa los ventrículos de las aurículas? Este surco, ¿cómo se llama? Se llama surco coronario. Sí, eso es lo que se llama o se conoce por el nombre de surco coronario. Surco coronario divide ventrículos de aurículas. ¿Ya? Para entendernos. ¿Cuántos ventrículos tiene el corazón? Dos. Derecho e izquierdo. Dos ventrículos. Ventrículo. A ver. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. No, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Ya? El derecho es este y el izquierdo es este. ¿Ya? Siempre el izquierdo es más grande. ¿Por qué es más grande? Porque el izquierdo tiene que bombear a todo el cuerpo, pues con más fuerza. El derecho bombea ¿a dónde? Al pulmón, circulación menor. ¿Sí? Entonces, muy bien, aurículas, ventrículos, surco coronario. Ahora, hablemos de los vasos sanguíneos que salen del corazón. ¿Cuáles son los que salen del corazón? Tenemos la vena, la principal, la arteria aorta principal del cuerpo, la aorta. aorta. ¿Sale de dónde? Del ventrículo. La aorta sale del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Eyecta la sangre. Y el otro vaso que saca sangre del corazón o que recibe la sangre del ventrículo derecho es el tronco de la arteria pulmonar. ¿Sí? El tronco de la arteria, esta es la superior, el tronco de la arteria pulmonar. ¿Sí? El tronco de la pulmonar. ¿Sí? Entonces, tenemos dos vasos que sacan sangre del corazón. Uno que la lleva hacia el cuerpo y otro que la lleva hacia los pulmones. ¿Sí? La aorta al cuerpo, la pulmonar a los pulmones. ¿Qué más? Muy bien, esos son los que salen. Y los que llegan, ¿cuáles son? Miren, los que llegan principalmente son, por arriba, la vena cava superior, y por abajo la vena cava inferior. ¿Sí? Vena cava superior, vena cava inferior. ¿Que llegan a dónde? A la aurícula derecha. ¿Llegan a dónde? La cava superior y la cava inferior, ¿a dónde llegan? Llegan acá, a esta cavidad llamada aurícula derecha. ¿Sí? De la aurícula derecha esa sangre va a pasar al ventrículo derecho, del ventrículo derecho
Por la pulmonar, ¿a dónde se va? A los pulmones. Los otros vasos que reciben sangre en el corazón son las las venas pulmonares. ¿Sí? La vena pulmonar izquierda superior, vena pulmonar izquierda inferior, que viene del pulmón izquierdo, y la vena pulmonar derecha superior y vena pulmonar derecha inferior, que traen sangre oxigenada desde el pulmón hacia la aurícula. ¿Qué aurícula? Izquierda. Las venas pulmonares drenan en la aurícula izquierda y las venas cava superior y cava inferior, ¿en dónde drenan? En la aurícula derecha. ¿Correcto? Miren, acá podemos ver al aperturar, ¿sí? Esta es la cara anterior del corazón. Al aperturarlo, vamos a ver que en la aurícula derecha drenan la sangre de las venas pulmonares. Llega, luego pasa al ventrículo izquierdo, luego del ventrículo izquierdo se impulsa a través de la aorta a todo el cuerpo. Entonces se completa el circuito. Miren, ¿cómo es el circuito? La sangre desoxigenada llega del cuerpo hacia el corazón por la vena cava superior y vena cava inferior. Llega a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Sangre desoxigenada. Del ventrículo derecho va a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones. Sangre desoxigenada. Luego de los pulmones regresa ya oxigenada a través de las venas pulmonares. ¿A dónde regresa? A la otra aurícula, pues a la aurícula izquierda. Regresa a la aurícula izquierda. Pasa al ventrículo izquierdo. Y de ahí, del ventrículo izquierdo, esa sangre rica en oxígeno se envía a través de la aorta hacia todo el cuerpo. ¿Entienden el circuito? Ya, listo. Corazón al cuerpo, circulación mayor. Corazón al pulmón, circulación menor. A esto tenemos que agregar dos arterias y venas más. ¿A quiénes me refiero? A las arterias que irrigan al propio corazón, que son las arterias coronarias. Se llaman coronarias, ¿por qué? Porque van por el surco coronario siempre, estas arterias, ¿ya? Arterias coronarias van por el surco coronario que divide las aurículas de los ventrículos. ¿Cómo se llaman las coronarias? Hay dos. Una coronaria, la que va hacia el lado derecho será la coronaria derecha y la que va por el lado izquierdo será la coronaria izquierda. Y tienen cada una sus ramas. La coronaria derecha tiene su primera rama, la rama marginal derecha. Acá en rojo lo vemos, ¿sí? La arteria marginal derecha del corazón es rama de la coronaria derecha. Va a seguir, va a dar la vuelta por el margen derecho del corazón, por eso se llama marginal. Se llama marginal, ¿por qué? Porque tiene el corazón dos márgenes, pues un margen izquierdo y un margen derecho, ¿sí? En el margen derecho va a ir la marginal derecha, rama de la coronaria derecha, ¿sí? Y seguimos y va a dar una rama hacia atrás que va a ir entre el surco interventricular posterior, ¿sí? Llamada arteria interventricular posterior, o también le llaman algunos descendente posterior, ¿sí? No recuerdo con qué nombre lo llaman pero les doy los dos nombres por si acaso. Entonces, la coronaria derecha tiene dos ramas, la rama marginal derecha y la rama descendente posterior, ¿sí? La coronaria izquierda da acá está su nacimiento debajo de la orejuela izquierda, no se puede ver. Estas se llaman orejuelas, ¿sí? Estas son las orejuelas, ¿ya? Como orejas, por eso se llaman orejuelas, ¿sí? Entonces, de la coronaria izquierda que está acá en su nacimiento dentro, de la coronaria izquierda, la primera rama es la descendente anterior o interventricular anterior, ¿sí? Descendente anterior o interventricular anterior. Luego da otra rama que se llama la circunfleja. Circunfleja quiere decir de que va a rodear al surco coronario. Y de esta circunfleja va a salir otra rama, la marginal izquierda. Sí, entonces la marginal izquierda, rama de la circunfleja,
rama de la coronaria izquierda. La marginal derecha, rama de la coronaria derecha. La descendente anterior o interventricular anterior, rama de la coronaria izquierda. La descendente posterior, rama de la coronaria derecha. ¿Sí? Y de ahí pues la circunfleja se continúa y va a anastomosarse con la otra coronaria, cerrando el círculo coronario. ¿Sí? También se anastomosan las interventricular anterior con la posterior, se anastomosan. ¿Qué es anastomosis? Se unen. Eso en cuanto a configuración externa del corazón, las coronarias. ¿Qué más? Eso en cuanto a la irrigación arterial. Ahora, las venas del corazón van siempre junto con las arterias y tienen el mismo nombre: vena interventricular anterior, vena marginal derecha, vena marginal izquierda, vena descendente posterior o interventricular posterior. La única atingencia que deben tener acá es que en la parte posterior del surco coronario existe un saco venoso dilatado que recoge la sangre de todas estas venas. ¿Sí? Este saco se llama, o este seno, se llama seno venoso coronario, que recoge la sangre venosa de toda la circulación del corazón. Este seno venoso coronario, y desemboca ¿en dónde? En la aurícula derecha. Desemboca en la aurícula derecha, adentro. ¿Sí? Más o menos por acá desembocaría, desde la pared posterior. ¿Sí? Desemboca en la aurícula derecha el seno venoso coronario a través de una válvula llamada la válvula de Tevesio. ¿Los han mencionado ya? La válvula de Tevesio, que es la válvula que regula el flujo de la sangre venosa que retorna del corazón hacia la aurícula derecha, ¿sí? A través del seno venoso coronario. Válvula de Tevesio. Decía mi profesor, te beso el seno. ¿Cómo te beso el seno? Le decía la chica, no, para que te aprendas la mnemotecnia, te beso, Tevesio. El seno venoso coronario, ¿ya? Así no se olvida, ¿verdad, Zapata? Listo, válvula de Tevesio. ¿A quién corresponde? De memoria nomás. Al seno venoso coronario. ¿Ya? Muy bien. Y las arterias coronarias nacen de la porción ascendente de la aorta. De la porción ascendente de la aorta nacen las arterias coronarias. Listo, ahora sí los dejo a ustedes y estoy para resolver sus preguntas. Revisa.